Entonces, el primer paso que siempre hemos recalcado en el curso que hay que hacer, sí o sí, es las restricciones. Primero hay una restricción por la fracción, que es la más importante, que lo que está como denominador no puede ser 0. Entonces, el x no puede ser menos 1 por defecto. Esa es la primera restricción que tenemos. Las restricciones sí o sí van a tener un papel importante tanto en el dominio de la función. Entonces la vamos a dejar acá, la primera restricción que obtenemos. Ahora lo que hay que hacer son los posibles casos que tiene esta desigualdad. Y que al tener dos valores absolutos, cada uno de ellos genera un posible caso. Podemos llamar a este valor absoluto 1 y a este valor absoluto 2. Entonces van a haber por parte del 1 dos posibles casos, uno que sea el positivo y uno que sea el negativo, el argumento. Y dentro de cada uno va a estar el del caso 2, que sea positivo o sea negativo, o la combinación negativo el 1, positivo el segundo y negativo el primero. Entonces eso ya habíamos hablado que al final se generaban como combinaciones de tabla. Entonces teníamos que hacer las posibles combinaciones de 1, tanto de 1 como de 2. Uno es libre de hacer el orden, suponiendo yo hago el orden como más fácil. Sí, disculpa, menos 1. Había dicho menos 1 y no había puesto el menos. El menos 1. Ahora, entonces, hay que ver los casos que son positivos y son negativos para el primero y para el segundo. Y los casos en el que el segundo sea positivo, negativo, positivo, negativo. Eso genera unas ciertas combinaciones. La primera combinación sería que el primero es positivo, que sería x más 2 dividido en x más 1. Pero para que se cumpla esa condición, el x del primero tiene que ser mayor o igual que 2 para que esto sea positivo. Y el x tiene que ser mayor que menos 1 para que se cumpla esta condición. S va con S y esta condición va con S. Y tienen que cumplirse las dos, por eso hay un I de intersección. Ahora, el segundo caso es que el primero sea positivo y se divida por el caso negativo del segundo, que me daría como un menos x menos 1. Por lo tanto, obtengo el mismo y en el segundo cambia. Ahora ya no tiene que ser mayor que 1, sino que menor que menos 1. El tercer caso es que el primero sea negativo y se divida, pero por el caso positivo del segundo valor absoluto. Por lo tanto, ahora tengo el opuesto y tengo el... Acuérdense que hay uno que tiene que ser mayor, el igual. Da lo mismo igual de igual. Pero recuerden que hay una restricción que este no puede ser igual, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, ahí, menos 1. Y el último caso es que los dos sean negativos. Para menores que 2 y menores que menos 1. Ahora, recuerden que cada una de estas se igualaba a 0, se igualaba a 0, se igualaba a 0, así la desigualdad de 0. ¿Profe? Sí. Si en el primer caso dice más con más,
Sí. ¿Por qué puso x más 2? Ah, disculpa, ya un error que estaba fijándome en el menos. Sí, tienes toda la razón. Este es con Y en menos. el segundo también. Sí, ahí, En el ahí, tercero es ahí, menos menos sí. o menos más. Menos más y menos más. Ahí sí. Ya. Entonces eso cambia el... No, ahí, queda. Ya, está todo bien. Ya. Entonces, ahora que tenemos cada uno de los casos, hay que desarrollar uno por uno. Para el caso uno, que los dos son positivos, entonces tenemos el x menos 2 partido en x más 1 menor que 0. Hay que desarrollar esta desigualdad. Ahora, para que esta desigualdad se cumpla, hay que recordarse las restricciones, tanto que el x sea mayor que 2 y que el x sea mayor que 1, que hay que recordarlo al final, y ahora hay que simplemente desarrollar. Para eso, lo recordamos que hay unas combinaciones posibles, que hay que preguntarse cuándo cada uno de estos elementos es positivo o cuándo uno de estos elementos es negativo. El primer caso va a ser para el menos 1, que este elemento se hace 0, el denominador, y para el caso de 2, el número 2 se hace 0. Para números mayores que 2, esto es positivo, de la misma forma la parte de abajo, y para números menores que 2 esto es negativo, y para menores que menos 1 esto es negativo. Ahora, como estamos buscando los menores que 0, solamente nos sirve esta zona que está acá. No puede ser igual a Profe, 0, solamente menores que 0, ¿sí? ¿por qué borro los valores absolutos? Porque los valores absolutos se eliminaron cuando yo consideré el primer caso. Yo considero que los valores absolutos son iguales. Ah, espérate, aquí. Como yo considero que los dos valores absolutos son iguales, desaparecen, pero tengo que recordarme que hay una restricción al final. Ya. Entonces, la solución me dice que para este caso, para el caso 1, cuando los dos valores absolutos son positivos, el conjunto solución va a ser que el X pertenezca al conjunto que está acá, que va a ser entre el menos 1 y el 2, sin tomar esos valores. Ahora, esa solución yo tengo que ver si pertenece a esta que está acá. Tengo que ver si pertenece a ella. Entonces yo digo, tienen que ser mayores que 2, pero mi conjunto está entre el menos 1 y el 2. Por lo tanto, la primera solución no es vacía. No es nula. Vamos a poner vacía. No es que no exista, sino que es vacía. Porque no hay ningún número que sea que pertenezca a este conjunto, pero que cumpla la restricción que sea mayores que 2. Ahora tengo que hacer el segundo caso. Para eso voy a borrar esta tabla. Y el segundo caso es que el primer valor absoluto es positivo, por lo tanto queda igual al valor absoluto, pero el segundo es negativo. Esta condición... ¿Mm? Oye, una pregunta, que el conjunto sea, o sea, vacío ya, significa que la solución ya no va a estar No, igual. porque lleva ahí el primer caso. Te faltan 3 casos más. Ah, ya, ok. Es el primer... son ramas, esto lo tienes que ver con... Cada valor absoluto genera una posible solución, o sea positiva o sea negativa dentro de lo que estén desarrollando. Al tener dos valores absolutos, van a haber 4 combinaciones posibles. Son 4 soluciones. Entonces, de esas 4 soluciones, tú tienes una que ya te da vacío, pero las otras 3 todavía tú no sabes si te dan o no te dan. Entonces, No, pero como... me refiero a que, o sea, la primera ya no se consideraría en la solución. Sí, Eso es pues lo que te... es vacío, no aporta Ah, nada. ya, ok. Y que no exista también significa que no aportan nada, no mata la ecuación completa.
que si te sale no existe o te salga vacía, nos mata al desarrollo completo. Tienes que seguir haciendo las demás. Y si todas te dan vacía o todas no te dan solución, entonces no tienes solución. Pero tienes que ir una por una. Entonces veamos para esta tabla ahora. Para esta solución tendríamos que hacer la tabla de los posibles casos para cuando se hace negativo o positivo esta fracción. Recuerden que es una fracción. Entonces tenemos para el caso del 1 y el 2. Entonces tenemos que en el 1 esto se hace 0 y en el caso del 2 esto se hace 0. Entonces, para mayores que 2 esto es positivo y para menores que 2 esto es negativo. Y para el segundo caso, para mayores que 2 esto es negativo, para mayores que 1, disculpa, y para mayores y menores que 1 esto es positivo. Yo me vuelvo a preguntar, para valores menores que 0, entonces tengo como solución este conjunto y este conjunto. Y aquí es la combinación que me genera el negativo, un menos con más o un más con menos. Entonces X pertenece al conjunto desde el menos infinito hasta el 1, sin considerarlo, unión desde el 2 al más infinito. Ahora yo me tengo que preguntar cuáles de esos valores que me dio la tabla, cuáles de estos valores cumplen el segundo condicional que está acá, el que está en azul, en la tabla. Me dicen que tienen que ser números mayores que 2 y menores que menos 1. No hay ningún número que sea mayor que 2 y que al mismo tiempo sea menor que menos 1. Por lo tanto, este por defecto ya era vacío. No tenía solución. Aquí uno se tiene que parar también. Yo lo hago esquemático, por si acaso, para explicar uno por uno. Pero uno en el día de la prueba, cuando uno está desarrollando, lo primero que podría hacer es observar cada una de estas, ver si se cumplen o no se cumplen. Porque más de alguna puede que por defecto la intersección ya te la mata. Como en el caso de esta. No era necesario hacer todo esto, igual lo hicimos para corroborar, porque la restricción esta del conjunto que está acá, lo voy a destacar con otro color, este conjunto ya era restrictivo por sí mismo. Ahora, sigamos con el tercero. El tercer caso me dice que tengo que considerar que el primero sea negativo, el valor absoluto, el primer valor absoluto, por lo tanto queda de esa forma, dividido por el segundo valor absoluto siendo positivo. Hago la tabla de posibles soluciones. Me fijo que en el primero se hace para el caso de 2 y para el otro el caso de menos 1, entonces parto con menos 1 y después para el caso de 2. El caso del 2 se hace 0 acá, el menos 1 acá. Para números mayores, para números menores que 2, esto es positivo, porque el cambio si no lo cambia. Y para mayores que 1, esto es positivo. Esto es negativo, negativo. Ahora, me pregunto, ¿cuáles de estos valores cumplen la condición que sea menor que 0? Es tanto el primer conjunto como el conjunto del infinito positivo. Entonces, la solución final va a ser los valores desde el menos infinito hasta el menos 1, unión, desde el 2 al infinito positivo. Ahora, este es el conjunto solución, pero ese conjunto, vuelvo a decir, tengo que fijarme en las restricciones iniciales. Lo voy a poner con amarillo, que están acá. Números que sean menores que 2 y mayores que menos 1. Entonces el X, la restricción me dice inicialmente que el conjunto tiene que estar entre el menos 1, sin tomarlo, me lo dice claramente ahí. Entonces, hasta el 2. Pero como este conjunto parte de lo contrario,
entonces tampoco hay solución. Ninguno de esos tiene solución. Y ahora hay que hacer el último. La última combinación. La combinación que tanto el primero sea negativo como el segundo valor absoluto sea negativo. Menor que 0. Para eso tendría que hacer la tabla de la primera combinación y la segunda combinación para ver cuándo esto se hace negativo o positivo. Sería en el caso del primero, sería para el caso del 2 y el otro para el caso del 1. Entonces tendría un 1 y un 2. Este se hace 0, se hace 0. Para menores se hace positivo, porque me recuerdo del negativo, cambia la orientación de lo negativo a positivo. Y me pregunto cuándo esto va a ser menor que 0. Y son para números que están entre el 1, disculpen, el 1 y el 2. Ahí. Ahora, este conjunto solución entre el 1 y el 2, tengo que preguntarme el condicional con que partió esa opción, esa combinación, que era que fuesen menores que 2 y menores que menos 1. Y también me da vacío. Entonces, si los 4 resultados me dieron vacío, quiere decir que el resultado total no hay solución. Este valor absoluto, que era valor absoluto de menos 2, partido por el valor absoluto de más 1, nunca va a ser menor que 0. Ahora, solamente por preguntar, ¿cuándo un valor absoluto va a dar resultado negativo? Nunca. El valor absoluto siempre te da resultado positivo. Aunque sea un número negativo, lo que está dentro te lo convierte en positivo. Y si esto es positivo y lo de abajo es positivo, por lo tanto, toda la fracción es positiva. Nunca va a ser menor que 0. ¿Sí o no? Entonces, hagan lo que hagan y cuestionen, siempre va a dar como solución vacío, porque tienen dos valores absolutos. Y siempre van a ser positivos los valores absolutos. Entonces tiene algo positivo dividido por algo positivo. Siempre va a dar positivo. Profe, Mm. pero aquí arriba, lo más arriba, usted puso un 1 y un 2. ¿No debería ser menos 1? ¿Cómo es el 1 y el 2? Ah, Arribita en la tabla para sacar los ¿esta? signos. ¿Ese? Sí, ¿Es un para, 1? Ah, para que se disculpa, con un convierta. menos 1. Sí, con un menos 1. Sí, disculpa, con un menos 1. ¿Y eso cambiaría o no? De los Sí, resultados. porque va desde el menos 1, disculpa, va desde el menos 1, ahora va desde el menos 1 hasta el 2. Pero aún así no pertenece al conjunto, porque tiene que ser menor que menos 1. Ah, ya. Sí, no, yo me había equivocado en esa parte, pero igual ahí la restricción la mata. El 2 debería estar con... Ay, sorry. No, da 0, igual. No, pero el 2 debería estar con corchete abierto, ¿o no? Sí, tiene que ir con corchete abierto. Claro. Pero se dan cuenta que este es un buen ejemplo para poder trabajar las tablas, porque tenemos que estar seguros que sí o sí todas van a dar vacío. Este es un buen ejemplo que de repente lo ponen en las pruebas y te dicen resuélvalo despejando los valores absolutos, desarrollando, y la gente empieza a asustarse porque te está dando todas, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces la gente se desespera y empieza a buscar soluciones que no hay. La otra forma era desarrollarla simplemente viendo que al tener un valor absoluto y otro valor absoluto, ya por defecto todo esto es positivo y nunca va a ser menor que 0. También es un argumento que uno podía usar, pero estamos desarrollando los conjuntos de dominio. ¿Alguna otra duda? Acuérdense que esta clase es solamente de dudas, entonces si las tienen que traer ustedes. La solución en este caso. ¿No ¿Cómo hay solución? escribía? ¿Pero solamente ponía solución vacía, ¿sí? Por lo ¿O no tanto, existe? no hay solución. Ahí va.
O la solución no existe, o no hay X, o el X pertenece al conjunto vacío. Profe, Sí. ¿puede hacer ejemplos de demostraciones? Tírame uno, dime tú uno. No tengo nada por eso. Que me digan, Ay, invéntate pero uno. a ver, voy a buscar uno. Espera. Sí, po. Por eso les digo, tírenme ustedes los ejercicios, porque yo no traigo nada. Yo tengo un ejercicio, ¿Ya? pero no es de demostraciones. ¿Lo podemos Sí. hacer primero? Sí, sí. Lo tengo aquí. Dice notar que el discriminante de Ya. x cuadrado más 3x más 3 De x cuadrado más 3x más 3. ¿Ya? es negativo. Bueno, dice, ¿Ya? sin coma, por lo tanto, ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué más? em, la misma expresión ¿Ya? es positivo para todo perteneciente a los reales. Ya. Mi duda es que aparece eso al principio del enunciado y después dice, es necesario ver por lo tanto que, Por lo tanto, el i es perteneciente a los reales. Ya. ¿Cuál es tu duda? no sé qué relación tiene con lo que dice después. Dice, es necesario ver por lo tanto que el valor absoluto de x Ujú. ¿Ya? más 2x menos 3 es ¿Ya? positivo. No entiendo, como que creo que igual se desarrolla lo que está abajo, pero no entiendo por qué ponen como eso, como ese enunciado. Es de un certamen de un año anterior. Y al principio ponen eso y después dice, es necesario ver por lo tanto que, y aparece la otra expresión que no entiendo, que tiene que ver con la de arriba. Ya. Ya, primero vamos a ver, caso por caso. Primero comprobar si el discriminante realmente Es negativo. es negativo. Para eso el discriminante en la ecuación del menos x más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. El discriminante es todo lo que es el argumento de la raíz. Sí, Entonces me quedaría en este caso 9 menos 4 por a por c. Que eso me daría 4 veces 12, me daría 9 menos 12. Entonces es negativo, ¿sí o no? Entonces, al sí, ser negativo el discriminante, lo que pasa, ya tenemos que recordar que no significa que no haya solución, sino que la solución no está en los reales y que esta función cuadrática no intercepta el eje X, ¿sí o no? claro, sí. Entonces, nunca va a interceptar al eje X. Ahora, por lo tanto, el i, acuérdate que es la función, siempre va a ser positiva. Sí. Ya. Ahora, el segundo argumento ya cumplimos el primero. El segundo. ¿Hago una consulta? Espérate. Sí, Dicen los reales. sí, pues. Dicen los reales. Los irreales dan. Pero te está hablando del i. El i sí pertenece a los reales. ¿Sí está No, bien? no me habla del i. ¿Ah? No me No, habla del i. sí te dice la segunda después del tal que. ¿Qué te dice? Me dice, a ver, Tal que. el discriminante es negativo, por Sí. lo tanto la expresión es positiva para todo x perteneciente Sí, a los reales. sí, la expresión. ¿Y qué es la expresión? Es una función, ¿sí o no? Ajá. Y la función, Ah, ¿cómo se vale. escribe? Y yo la escribo ahí, Sí. ahorrar Eso letras. es positivo. Entonces, es positiva. Ya. Sí. Ahora, la segunda es un valor absoluto o un valor absoluto Sí. cuadrado. Dice valor absoluto de x más 2x menos 3, positivo. Ya.
No, tiene que haber un error acá. Esto es un certamen, ¿no es cierto? Sí, del año pasado. Ya. Déjame buscarlo de nuevo en todo Por caso. si acaso, esto es un consejo para si mañana tienen el certamen. En los certámenes de repente se equivocan y te avisan en ese momento que hay un error de pauta. Entonces, aunque suban el certamen, puede tener errores. Ha pasado y siempre va a pasar si es un error de tipeo, que a último momento se dan Ah, cuenta que tipearon mal. ¿Por qué lo digo? Porque para que sea sustentable esto tiene que estar al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora tú tendrías que aplicar exactamente la misma idea. Tendrías que decir un caso posible que el valor absoluto sea positivo y hacer exactamente lo mismo y demostrar si esto es mayor que cero. Y con eso lo demostré con el discriminante. Por eso te dijeron en el caso anterior. Y ver el siguiente caso, que también con el valor absoluto se hace positivo, y basta con que uno lo demuestre. Si no estuviera el cuadrado, como no lo está, es una lineal. Habrían dos casos posibles. Podríamos hacerlo, no hay problema. Un caso, voy a borrar acá arriba, sería cuando el x es mayor o igual que 0. Si el x es mayor o igual que 0, por lo tanto toda la expresión se escribe así, ¿sí o no? Y factor común me queda un x menos 1. ¿Sí o no? Ahora tengo un solo valor, que sería el de acá, cuando esto se hace cero negativo. Entonces, como restricción tendría que el x sí o sí tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué no puse el igual? Porque acá me está diciendo que tiene que ser mayor que 0. Entonces no puedo poner el igual a 1 porque se hace 0. Esto es positivo siempre, entonces no influye en nada el 3. Solamente me interesa lo que estaba ahí. Entonces, para que sea mayor que 0, tiene que ser el x mayor que 1. Entonces, los mayores que 1, pero con la restricción que sean mayores que 0, la solución me dice entonces para mayores que 1. Aquí tengo la primera solución. Para números mayores que 1, cumple. Lo cumple perfectamente. Ahora tengo que ver el otro caso del valor absoluto. Cuando es negativo. Entonces, si es negativo, cambia el signo y me queda x menos 3. Entonces, yo me pregunto ahora cuándo esto va a ser positivo y la solución es para x mayores que 3. Y la restricción que no la puse era que fuesen menores que 0, porque es valor absoluto para que sea negativo. Entonces, mayores que 3 y menores que 0 no hay ningún número. Ya, eso En, está bien. De hecho, ahí llega hasta el resultado, que sería la solución. el x mayor que 1. Sí. Ahí está. Eso. Ya entonces estaba bien la pregunta. La primera es distractiva, solamente Ah, ya. es para asustarte. Gracias. Ya. Por si acaso el día de la prueba usted tiene duda, igual pueden mandar correo y preguntar si más de algún tipo. Y si se dan cuenta de un error los coordinadores, siempre no se preocupen, eliminen la pregunta o dan punto a su favor. Ejemplo, supongamos que de las 5 preguntas hay una mala, que estaba mala por defecto, que no se podía hacer. Entonces la coordinación, ¿qué es lo que hace? Elimina esa pregunta y todos los que trataron de hacerla les da puntos por perder tiempo. Entonces siempre te favorece. Y no es que, ¿cómo va a haber errores? Si uno al tipear se da cuenta de los errores. Y eso que la revisan y la vuelven a revisar, pero aún así hay un mínimo error. Ya, ¿quién tenía la duda sobre inducción? ¿Tiene el problema ahora? ¿Se fue? ¿Algún otro problema? Tírenme cualquier. Recuerden que es para resolver dudas. ¿Alguien más? Yo tengo uno. Sí, sí. Ya. ¿Lo digo? Sí, 83 ya. por 4 elevado a n. O sea, elevado a n. Perdón. ¿Todo la multiplicación o solamente el? No, 83 elevado a 4 n. Perdón. Ya, de nuevo. Sí. Lístamelo. De nuevo. 83 elevado a Ya. 4 n. Ah, ya, 83 elevado a 4n. Ya.
menos 2 por 97 elevado a 2n más 1. Eso, así, ¿cómo está? Sí, eso es divisible por 16, dice. Divisible por 16. Ya. Y es un problema de inducción. Ya. No, sí. Primero, ¿cómo ustedes se tienen que dar cuenta que inducción, aunque no te lo diga? Porque sale un n. El n, recuerda, la inducción siempre se hace con números enteros positivos, naturales. O sea, usted puede saltar el 1, el 2, pero siempre va a ser con números positivos enteros. Entonces el n te recalca que sí o sí va a ser por inducción, aunque no te lo dijeran. Si yo te tiro esto, digo, demuéstrame que esto es verdad, velo como tú quieras, tienes que hacerlo por inducción, no lo puedes hacerlo por el implica al revés, por la contradicción. Ya, primer paso, ¿cuál es? Comprobar que se cumple. Este te dice que es divisible por 16, pero tenemos que probar para el n igual 1, ¿sí o no? Entonces me queda 83 elevado a 4 menos 2 por 97 elevado a 2 más 1. ¿Es divisible por 16 eso? No soy calculadora, o sea que alguien que lo haga y que me diga si es divisible o no es divisible. Ustedes igual ahí tienen calculadora y lo pueden hacer. Sí, ya lo hice y sí Ya, era divisible por es divisible, entonces ya, cumple el primero, tic verde. Segundo paso, se lo he dicho miles de veces, es considerar que todo eso es verdad. No lo voy a volver a anotar, sino que lo voy a poner aquí. Todo esto es verdad, sí o sí es mi sagrada verdad y no la puedo cuestionar. Es el segundo paso, entonces lo vamos a poner acá. Ese es mi segundo paso. Y ahora me voy a llevar todo esto para acá, para arriba, porque el tercero es más largo. Y el tercer paso y último es demostrar si cumple, por donde cada vez que haya un n, agrego un paréntesis n más 1, se lo he dicho, 297 por un 2n más 1, cambiar un n por un n más 1, más 1. Por lo tanto, yo me pregunto primero, en la primera parte, tengo que hacer que aparezca ese 83 por 4n. Entonces hay una propiedad que me dice eso, ¿sí o no? Ahora, del segundo término, lo que estoy haciendo es que aparezcan los términos que yo quiero. Del segundo término. El segundo 83 no estaría elevado a 4 igual. Sí, disculpa, está elevado a 4. Porque 1 por 4. Me comí el 4 del paréntesis. Y ahora este sería 2n por 97, 2. Y el último, 1. Entonces, si nos damos cuenta, acá está... acá está el término que yo quiero, acá está el término que yo quiero, y acá está el término que yo quiero. Entonces, ¿cómo separar una multiplicación? ¿Cómo, si yo quiero tener un 4 y tengo un 4 por 3, ¿qué tengo que hacer? Al 4 por 3, si solamente quiero dejar un 4, esto es otra historia. Si yo tuviera un 4 por 3 y solamente quiero separar un 4, basta con que yo diga 4 más 4 por 2, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces aplico exactamente lo mismo acá. Como yo quiero separar este 83, pero de 83 elevado a 4 parejas y 4 términos más, y solamente yo quiero 1, tendría que escribir 83, 4n, más los demás términos, que serían 83, 4n menos un término, porque saqué un término que está acá. ¿Se entendió este paso? Este es el paso fundamental cuando hay multiplicación de inducción. Como yo tengo un término que está multiplicando, tengo que sacar uno de esos términos, solamente uno, y por eso aparece acá un menos 1. Es como el cero, es como hacer el cero conveniente. Ahora, del mismo caso, acá yo quiero dejar uno de estos términos solo, y tengo que sumar los otros 97 términos.
97 menos 1 términos. Ahora, esperen. Esperen. Si yo los junto, me quedan... Ah, disculpen, aquí tengo que... Espera, voy a borrar algo. No me dijo nada. Estos términos están multiplicando al 83,4n. Ahí está. ¿Por qué? Tengo 83 elevado a 4 términos, que son de 83 elevado a 4n. Separé 1, y como separé 1, tengo que restarle el 1 a la suma. Y ahí está. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo al 2. ¿Qué quiere decir? Al segundo término, yo quiero solamente 1, pero el resto que hay son 97 elevado a 2 menos 1 por este término. Y el 1 lo dejo ahí como está. Déjenme ordenar un poco. Voy a borrar esta línea que está acá arriba para ordenarlo. Y me quedaría el 83,4n, que está acá. Del otro término también me quedaría el 97,2n, el más 1 del último término, pero voy a agregar los términos que me sobran, que sería primero el 83 por 4 menos 1 por 83 y 4n más paréntesis el término que era 97 elevado a 2, ¿sí? A 2 menos 1, todo eso multiplicado por el término que quiero, 297 elevado a 2n, y eso. Disculpa, no sé cómo puedes hacer eso. Ya, de nuevo, me lo voy a explicar paso a paso, yo sé que no vayan a entender. Ya, mira. Igual lo que no entiendo es Mira, cómo hacer voy a hacer primero uno solo, el del Ya. 83. El 83, porque no me alcanza la pizarra, el 83, 4n, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí o no? Ahora, este 83 elevado a 4 es lo mismo que escribir, voy a dejarlo con un paréntesis, para que se note. 4n es lo mismo que escribir 83 elevado a 4 más 1 menos 1. Eso es el cero conveniente que yo le estaba diciendo. ¿Sí o no? No he cumplido, no he roto nada. ¿Por qué hago ese más 1 menos 1? Porque yo de esos 83 elevado a 4 términos, yo quiero solamente 1. Yo quiero solamente 1 para ponerlo acá. Entonces me queda 83 elevado a 4n más los, voy a aquí quitar este por el orden de multiplicación, 83 4n por 83 elevado a 4 menos 1. Eso es lo que hice. Si te das cuenta, es como redundante, es como, ¿por qué lo hace si no tiene sentido? Es como, es un cero. Porque primero obtengo el resultado que quiero. Este término lo tengo ahí. Y en el segundo tengo toda la basura que tengo que demostrar. ¿Pero lo entendieron ahora? ¿El por qué? Cuando yo tengo una multiplicación siempre en una inducción matemática, yo tengo que hacer aparecer del segundo término que me está molestando, aparecer un más y un menos 1. Porque quiero sacar uno de esos. Es como que tuviera 6 términos, pero solamente quiero uno. Entonces saco uno y tengo que agregar otro. Por eso pongo un más o un menos 1. ¿Se entendió? Ahora, si yo hiciera exactamente lo mismo para cada uno de esos términos, tendría como resultado lo siguiente. Pero espera, la que me preguntó que tiene duda. ¿Se aclaró ahora la duda del por qué aparece ese término? ¿Sí? ¿No?
No. ¿No? No. ¿Dónde está la duda? A ver. Entiendo hasta donde quedaste con el 0, donde agregaste el 0 Ya. conveniente, pero de ahí por qué sacaste, al final solo sacaste, no, Saca el 1. ahí me perdí. El 1 para afuera. Saca el 1 para afuera, porque es el término que tú quieres, el más 1. Entonces, más 1 por este. ¿Cuánto te da? ¿Por el N? Ah, no, por Por, el por completo. todo. Sí, pues. ¿Cuánto te da? Lo Esto. mismo, Esto, ¿sí o no? sí, ¿Y qué te sobra? el resto. El resto. Que está en rojo. El resto. ¿Sí o no? Y ese otro que te quedó ahí sin destacar sería el que ya teníamos. Sí, porque este es una multiplicación, pues está multiplicando a todos los términos. ¿Y por qué no lo multiplicaste por todo? Porque es que aquí va la gracia. ¿Por qué no lo multipliqué por todo? Ya, pero ¿entendieron el paso hasta ahí? ¿Cómo Ahora sí. apareció? Ya, ¿cómo entendió el último? Ya. Ahora fíjense. Voy a escribir entonces los resultados de... Voy a borrar de nuevo y voy a escribir los resultados, pero de todo. Qué quiere decir? Ya sabemos entonces que del primer término me va a aparecer un 83 elevado a 4n, ¿sí o no? Y le tengo que sumar el 83 4n y el paréntesis del 83 4 menos 1. Todo bien. Del segundo me va a aparecer lo vamos a hacer abajo. Vamos a hacer el de abajo, el segundo, para que no piensen que estoy haciendo trampa. El segundo, si yo le agrego el más 1, me quedaría así. Me quedaría un 2 por 97, 2n, y todo eso está multiplicando a un 97 elevado a 2. Entonces, yo hago aparecer el 1 conveniente. Para eso es el 97. Le sumo un 1 y le resto un 1. Y ahora simplemente el más 1 es el que rescato. Y me quedaría un 2 elevado a 97 2n. ¿Por qué hago solamente el 1? Porque este término es el que quiero que aparezca acá. Acuérdate, el que tengo que demostrar por inducción. En el segundo paso tengo que hacer aparecer ese término. Y a los demás no los tengo que tocar, no los tengo que tomar, porque después son los términos que tengo que yo demostrar. Y aquí pongo el 97,2 menos 1. Lo voy a escribir acá arriba como resultado. 97,2n más 2 por 97,2n, 97 cuadrado menos 1. Voy a borrar todo esto. Esos son los primeros dos. Y ahora me falta el más 1. Ahí, del tercer término. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguien no lo entendió? Ya. Ahora, fíjense. Acá tengo el primer elemento que quería obtener, que está acá el que quiero demostrar, que yo sé que es divisible. Acá está el segundo término. Y acá está el tercer término. ¿Sí o no? Ahora, lo único que yo tengo que demostrar es que el resto, que es los términos 83 elevado a 4n por 83, 4 menos 1, más el 2 por 97 elevado a 2n por 97 elevado a 2 menos 1 es divisible por 16. Porque ya sé que lo que está en rojo es divisible por 16. Entonces ahora tengo que demostrar que todo el resto es divisible por 16 de la suma. Ahora, yo les doy por seguro que 83 elevado a 4 menos 1 es divisible por 16. Sí o sí. Comprueben ustedes y díganme ahora si es divisible por 16.
Oye, pero disculpa una consulta. ¿sí? Ahí yo tendría que ir a hacer todos esos cálculos, o sea, ¿Mm? mu- multiplicarlo todo para que me dé, para dividirlo por 16. No, porque mira, voy a borrar acá. Voy a poner como ordenar. Acá tengo el rojo, que sería el 83, tendría todo lo rojo, más un resto. Un resto que yo no sé si es divisible por 16. Si yo sé que esto es divisible por 16 y esto es divisible por 16, la suma total es divisible por 16. ¿Cómo? Si yo sé que, yo estoy seguro que algo es divisible por 16, la primera parte de una suma, y demuestro que la segunda parte de una suma es divisible por 16, ¿la suma total es divisible por 16? Sí, pues. Sí, pues. Entonces no tengo que demostrar la primera, pues si yo ya sé que esta es divisible por 16. Todo lo que está en rojo, yo ya sé que es divisible por 16, porque es mi verdad del segundo paso. Lo que tengo que demostrar es lo que no está en rojo. Es lo que yo no sé si es divisible por 16. Que sería esta parte, lo voy a poner con rosado. Esta parte y esta parte, yo no sé si es divisible por 16. Lo único que yo tengo que demostrar es que es mi resto. Entonces, por eso pregunto, 83 elevado a 4 menos 1, ¿es divisible por 16? Sí, da divisible por 16. Ya, entonces esto voy a ponerlo con un color azul. Esto ya es divisible por 16. Ahora, el segundo paréntesis, el 97 elevado a 2 menos 1, ¿es divisible por 16? También. ¿Ah? También. Entonces, Sí, sí. como esto es divisible por 16, la multiplicación total es divisible por 16. Y como esto es divisible por 16, esto es divisible por 16, y la suma del otro es divisible por 16, todo es divisible por 16. Por lo tanto, demostré que todo es divisible por 16. Como resumen, para que lo entiendan de nuevo, voy a borrar la parte 1, esta nunca se demuestra. Es que con el caso de Luto. Cuando yo tengo una multiplicación, ejemplo, miren, vamos a hacer una bien sencilla para que entiendan el caso. Imaginemos que tengo 4n, ¿ya? 4n más 5. Y yo quiero demostrar que es divisible por algo, lo que sea. Paso 1 cumplió. No lo voy a inventar por si acaso. Por eso les digo, invéntense un cuestionamiento. Demostramos para el 1 y lo cumple. El segundo caso es considerar que esto es verdad. Y ahora viene lo importante del que quiero que entienda. El tercer paso, cuando yo demuestre para n más 1, porque acá hay que agregar un n más 1, y un más 5, voy a borrar acá, disculpen. Cuando yo haga el segundo paso de este término, del 4n más 1, yo inconscientemente todo lo que hace en 1 es hacer esto. ¿Sí o no? Pero de estos 4, porque son 4n, yo solamente quiero 1. Yo solamente quiero un 4n. El resto no me sirve. ¿Y cuánto es el resto? Son 4n, 3. Son 3, porque tomé 1. Por eso hago aparecer ese más 1 y el menos 1. Esto solamente siempre va a pasar cuando hay como exponentes o multiplicaciones en la inducción matemática. Este es como el más avanzado que uno puede hacer, porque cuesta, por si acaso, si no, no tendría gracia. Cuesta entender ese del más 1 menos 1. Entonces, como hice aparecer este 4n, ahora lo que me corresponde a mí es demostrar que esto lo cumpla. Y eso lo tengo que solamente con calculadora. Este es el que tengo que demostrar. Entonces, es un ejemplo. Supongamos de nuevo el mismo ejemplo. Si yo les digo que esto es divisible por 3, me tienen que demostrar que es divisible por 3. Entonces, supongamos que, no sé si es divisible, pero supongamos que para el 1 dio. Para el 1 dio. Bien. Segundo paso, considerar que todo esto es verdad. Y el tercer paso, si yo hago exactamente lo mismo, al final me doy cuenta, fíjense, que está multiplicado por 3. Entonces no tengo que demostrar el 4n porque ya está multiplicado por un divisible por 3. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿O todavía no?
Sí, se entendió. Por si acaso esta clase está siendo grabada, entonces igual la voy a subir dentro del día al canal, ¿ya? Todo lo que hemos estado hablando va a estar subido, ¿ya? Para que no se preocupe. Pero eso, me quedan 7 minutos porque después tengo el otro paralelo, pero supongamos, mire, para recalcar, porque me estoy dando cuenta que todavía como que les complica eso, vamos a, no sé, uno sencillo. Vamos a inventar uno, un 2n. Todo eso van a ser múltiplo de 2 menos 1. Ya. Demostrar que esto es impar. ¿Ya? Para el 1 cumple. Para el 1 tengo un 2 elevado a 2 menos 1, me queda 1. Cumple. Me queda que el 2 elevado a 1 menos 1 es 1 y es impar. Bien. El segundo caso es considerar que todo este enunciado sí o sí es verdad. No lo cuestiono. Y el tercer paso es demostrar donde haya un n, agregar un n más 1, ver si esto cumple, sí o sí. Fíjense, entonces yo tendría un 2n por un 2 menos 1. Pero de este 2n por 2 solamente yo quiero 1. Yo quiero 1 para mi demostración del paso 2. Entonces tendría uno solo, por eso yo digo de esos dos, solamente quiero 1, y como hice aparecer un 1, tengo que agregar un menos 1, por el 1 conveniente. Y acá está el menos 1 de afuera. Entonces, voy a borrar esto por si acaso. Estoy ocupando espacio. ¿Eso es porque sería lo mismo que sumarle 0? Sí, pues sí, Bueno. eso, el 0 conveniente, disculpa, el 0 conveniente. Es porque es un 0, no afecta nada. Entonces, ahora yo tengo un término más el otro término que me molestaba. En este es fácil porque es como esto es un 2, solamente tengo 2 de estos. Véanlo así, porque está multiplicando, entonces me está diciendo que tengo 2 elementos, 2 elevado a n, pero yo solamente quiero 1. Entonces quiero 1 solamente. Y el otro me está sobrando. Si esto hubiera sido, mira, si esto hubiera sido un 3, entonces yo solamente quiero un 1 y me sobran 2. Si ahora fuesen 10, solamente quiero 1 y me sobran 9. Y aquí viene el del ejercicio anterior. Si esto fuese un 9 elevado a 2, yo quiero un 1, y al otro sería un 9 elevado a 2 menos 1. ¿Se entiende a dónde aparece ese menos 1? Sí. Entonces me estoy restando 1. Entonces este valor, yo ya sé que con este menos 1 del final es divisible. Ahora lo que tengo que demostrar es que lo que está en rojo, esa es mi parte, lo que está en rojo es divisible. Pero hay un 2n, ese no me preocupo lo que está dentro del paréntesis. El 9 elevado a 2 menos 1. Si el 9 elevado a 2 menos 1 es divisible, es impar, entonces es impar. Y 9 por 9, 81, dividido en menos 1, 80. Entonces no es impar, porque me da 80. Y como me da 80, entonces no es impar. Y así en este caso. Pero en el ejemplo no era con un 9, sino que era con un 2. Entonces, tendría un 2n menos 1. Y lo que tengo que demostrar es que si esto es impar. Pero no es impar. No, es engañosa la pregunta, porque fíjense. Yo sé que lo que está en verde es impar, ¿sí o no? Entonces tengo un impar más, y lo que está en rojo es par. Un impar más un impar, ¿cuánto me da? Impar. Entonces, también cumple el tercer paso. Entonces, 2 elevado a n menos 1, sí o sí, da siempre un número impar.
¿Se entendió? Ya, recuerda que está el video igual para que lo tengan en consideración. Para anotarlo, ¿cuál era el ejemplo el que estamos haciendo? Era 83 elevado a ¿cuánto? A 4n. ¿Más? ¿Cuánto? Menos 2 Menos. por 97. 2 por elevado a- 97 ya. Elevado a 2n Sí, 2n más 1. más 1. Y divisible por 16, ¿sí o no? Sí. Ya. Ya. Eso. Recuerden que voy a subir un rato más el video para que lo vuelvan a revisar. ¿Ya? Y eso. Y Gracias. lo otro, por si acaso me había dado cuenta, yo me había equivocado en esto del supremo y el ínfimo. Todos los dominios tienen supremo y ínfimo, era al revés, que hablé con el profesor. Y no todos tienen máximo y mínimo. Las cotas sí o sí son los ínfimos y los supremos. Igual voy a subir un video sobre eso, ¿ya? Recuerden que las clases las grabo, entonces no se preocupen si se les cayó esto.